mi casa. Bueno. ¿En dónde le tengo que dar? ¿Perdón? ¿En dónde le tengo que dar? No sé, ahí dale bajar, baja el video mejor y mándamelo por correo. Es del año pasado, creo. Bueno, vamos a empezar la clase. Vamos a ver la regla de la cadena. Sigue siendo parte del tema pasado. Bueno, a ver, ¿puedes leer, Nati? En cálculo, la regla de la cadena es una fórmula para la derivada de la composición de dos funciones. Tiene aplicaciones en el cálculo algebraico de derivadas cuando existe composición de funciones. Ok. ¿Cuándo usamos la...? Bueno, ahorita. Alan, ¿lees, por favor? En términos intuitivos, si una variable y depende de una variable. Si una variable depende de otra variable. ¿Me explico? Ahorita lo vas a ver a qué se refiere. Depende de una segunda variable que a la vez depende de una tercera variable x, entonces la razón de cambio de y con respecto a x puede ser calculada con el producto de la razón de cambio de y con respecto a u multiplicado por la razón de cambio de u con respecto a x. Perdón. Ok, sí. Continúa. En términos algebraicos, la regla de la cadena para funciones de una variable afirma que si f es diferenciable en x y g, esa función diferenciable en f de x, entonces la función compuesta g o f de x igual a g f de x es diferenciable en x. Si estamos hablando que tenemos dos funciones, g y f de x, si entonces nos dice que g de f o f de x' es igual a la derivada de g o f, y este es igual a la derivada de g de f de x y la derivada de dx de g de f de x. Ahorita vamos a verla y van a entender cómo está el rollito. Y este es el teorema 9. ¿Se acuerdan? Vimos en las clases anteriores hasta el teorema 8. Este sería el teorema 9. Y este es el último, vamos a decir que de las funciones básicas de las derivadas. Y que sería 9 dx de f de x, de fx' de x, lo que estábamos viendo. ¿Sí? O sea, la función de x depende de la función de x o de la función prima de g de x. O la derivada de y de x es igual a la derivada de y de du por du derivada de x, donde y, esa es la parte importante, y es f de u y u es g de x. Vamos a ver con este ejemplo. Tenemos aquí esta ecuación. Nos dice que y es igual a la función de x. O se podría escribir también así. La función de f de x es igual a la función de x cuarta más 2x más 4. ¿Sí? Estamos hablando que la función de x depende de otra función. ¿Ya vieron? Acuérdense que la función de x es y. O sea, poner y o función de x es lo mismo. ¿Por qué? Porque vamos a derivar sobre x. Bueno,
Vamos a resolver aplicando la regla de la cadena del teorema 9, donde y es igual a la función de u. O sea, y, vamos a decir que y es función de u. ¿Y cuánto vale u en este caso? U, o sea, todo esto, vamos a hacer que u es igual a x cuarta más 2x más 4, ¿no? A esto es igual u. Entonces ya no voy a derivar esto. Voy a derivar u a la décima potencia. ¿Cómo? Pues ya aquí sería x a la n, ¿no? Y u es igual a g de x, lo que le estoy diciendo. 4, 2x más 4, 2x más 4. O sea, tenemos ya y, tenemos u, y u es igual a g de x. Aplicando el teorema, d de x es igual a la función prima de u, o sea, la derivada de u por la derivada de g. A eso vamos. Vamos a sacar la derivada de u y la derivada de g. Y al final lo multiplicamos. F' de u por g' de x. Vamos a ver. La función de u es igual a la derivada de u a la décima potencia de du, ¿no? Entonces aplicamos la fórmula de x a la n, que dice que es igual a n por x a la n menos 1. Entonces sería 10u a la 10 menos 1. Entonces el resultado sería 10u a la novena potencia. ¿Hasta aquí hay alguna duda? Bueno, sacamos la derivada de u. Recuerda, primer paso, sustituir la función con u. Y ya una vez que sustituimos la función con u, sabemos que tenemos la función de u y lo que sustituimos por u, en este caso esto fue lo que sustituimos por u, es la función de g. Y lo que nos dice la fórmula en todo el rollo es que saquemos f' de u y lo multipliquemos por f' de g. Pero f de u y f de g no es lo mismo. ¿Perdón? F de u y f de g no es lo mismo. No, lo que estamos haciendo es para no hacer todo un rollo, porque tenemos aquí que y eso está en función de otra. O sea, la función está en función. ¿Me explico? Entonces, para no ponernos a estar haciendo otro tipo de cosas, permítame un segundo. Bueno, continuamos. Entonces tenemos, ahora ya sacamos la derivada de f de u, ¿sí? Vamos a sacar ahora la derivada de g de x, o sea, ya sacamos la derivada de u. Ahora vamos a sacar la derivada de g de x. Pues g de x sería igual
a de x a la cuarta más 2x más 4 sobre la derivada de u. Y esto es igual, y ya sabes, por partes, ¿no? A la derivada de 4 más la derivada de 2x más la derivada de 4, ¿no? Sí. Entonces aquí, esta sería x a la n. Aquí es la derivada de x a la n. Aquí es la derivada de x. C por b, ¿no? Y en esta es la derivada de la constante, ¿no? Entonces aquí sabemos que es 4x. Nos va a dar 4x al cubo. Este sería 2 y este 0, ¿no? Ujú. Entonces, este sería 4x a la n menos 1, o sea, 4 menos 1, más 2 por la derivada de x, que en este caso la derivada de x es 1, más 0. Entonces nos da 4x cúbica más 2. Por lo tanto, g de x, g' de x es 4x cúbica más 2. Y ya tenemos aquí esto. Entonces tenemos aquí ya los resultados. F' de u y g' de x, 4x cúbica más 2. A sustituir el teorema, queda f' de u por g' de x. Entonces tenemos f' de u vale 10u a la novena potencia y g' de x vale 4x cúbica más 2. Multiplicamos, hacemos la multiplicación, 10 por 4, perdón, aquí no podemos, sustituimos, perdón, no que multiplicación. Aquí ya está la multiplicación, ¿no? Ujú. Aquí ya tenemos expresada la multiplicación. Ahora, ¿qué nos falta? Vamos a cambiar lo que vale u por su valor original. ¿Cuánto vale u? U vale 4x a la cuarta potencia más 2x más 4, ¿sí? Ujú. Y así quedaría. ¿Por qué? Porque no podemos multiplicar esto por esto porque está elevada a la novena potencia. Entonces, y es igual a la función de x a la cuarta potencia más 2x más 4 a la décima potencia. Y' o la derivada de y es 10 por x a la cuarta potencia, 2x más 4 a la novena, Y el por 10 no se puede multiplicar por 4x cúbica más 2. también, pero al final es lo mismo. A menos que necesites, hacer esa operación, la haces, pero pues es lo mismo, que dejes Ajá. x cuarta más 2x más 4 a la novena potencia por 40x cúbica más 20, ¿no? Pero nada más, te digo, es lo mismo. Tú dices dejar aquí. O sea, sí se puede, ¿eh? O sea, también, pero no tiene caso, yo creo. 40x cúbica más 20. Lo único que harías es que lo sacas del paréntesis, ¿no? Eso también puede ser. O sea, pero lo haces en caso de necesitarlo. Por lo regular luego no se necesita. Okay. ¿Qué pasaría si lo hacemos, fíjate, en 2 paginitas lo hicimos ahorita, ¿no? Vamos a resolverlo.
sacando de x a la cuarta potencia más 2x más 4. X a la cuarta potencia más 2x más 4 elevado a la décima potencia, ¿no? De dx. Aquí seríamos b a la x, b a la n, ¿no? Sí. ¿Y qué nos dice la de b a la n? N por X a N menos 1. Es n, b a la n menos 1 por la derivada de b. ¿Sí? Entonces es 10 a la 10 menos 1 por la derivada de b. ¿Sí? Porque aquí b es igual a x cuarta y n es igual n es igual a 10. ¿No? Entonces la fórmula dice que es n por b a la n menos 1 por la derivada de b. Entonces ya vamos a hacerlo acá abajo. Ya sabemos que este queda igual. Esta parte ya está, vamos a decir que derivada. Nada más ahorita le vamos a restar el 9, ¿no? Pues aquí 10 menos 1, 9. Aquí quedaría la derivada de x a la cuarta potencia espera,
Ahora sí. De que nos queda aquí la derivada de x a la cuarta potencia de dx más la derivada de 2x sobre dx más la derivada de 4 sobre dx. Y aquí derivada de x a la cuarta potencia. ¿Es aquí sana? La de 4x al cubo. 4x al cubo. La derivada de 2x, ya ahorita ya creo que ya empezamos a sabernos las fórmulas rápido, ¿no? Estas fastiditas, yo creo que ya las sacamos. El mouse se me perdió. La derivada de 2x sería 2, ¿no? Y la derivada de 4, 0. Obviamente la regla de la cadena la ocupamos cuando estamos con un ejercicio más complicado, ¿no? En este caso puse este ejemplo porque es más sencillo comprenderlo. Y aquí pues también es fácil hacerlo por la regla normal. Entonces aquí nos quedaría ¿No se puede dejar de así? no, porque hay que quitar el 0, pero pues así ya queda. ¿Me explico? Nada más queda así. Si te das cuenta, así nos quedó el otro, ¿no? Aquí. Nos dio lo mismo. Dupliqué esta, ¿verdad? Sí, la había duplicado. ¿Hizo la misma operación? ¿Mm? Hizo la misma... O sea, fue el mismo problema. Es el mismo, solo que lo hice con la fórmula normal. Ah. ¿Ya viste? Sin usar U. Bueno, lo mismo. Ahorita en este caso, a veces nos conviene, sobre todo más cuando tenemos radicales, usar U. Lo que nos ahorra es que la primera derivada, nos ahorra mucho cuando tenemos muy complicada esta parte de acá. Bueno, esa es la regla, la famosa regla